pues creo que no habrá problema. Vale, estaba apagado, pero se ha entendido, ¿no? Bueno, y nada, muchísimas gracias por la invitación, que a mí personalmente también me hace mucha ilusión, porque bueno, yo creo que habéis elegido probablemente bien estos másteres, son referencias, yo creo, a nivel como poco de todo el Estado, ¿no? Para las temáticas que vamos a estudiar, y creo que desde hace bastantes años pues es muy importante, un poco como ya se planteaba desde la mesa, el que establezcamos un diálogo cruzado entre lo que históricamente han sido todos los estudios, ¿no? Sobre justicia global y particularmente sobre colonialismo y su crítica, con todo lo que son las materias en términos ecosociales, que son pues imposibles de desconectar en realidad, no solamente de consideraciones de justicia, sino también de igualdad, de autonomía, ¿no? Incluso de supervivencia, por desgracia, ¿no? Yo desde hace muchos años vengo trabajando en estas cuestiones relativas al decrecimiento, en términos académicos, también en términos divulgativos, y hoy un poco la idea es contaros estas cuestiones, pero pues imprimiéndole ese prisma pues más cercano a los temas que os interesan y también a los temas que vais a estudiar, porque además, como asumía que seguramente iba a haber una composición en donde vendrían personas, ¿no? De diferentes nortes y sures a nivel internacional, creo que también eso nos puede permitir tener un diálogo más rico, ¿no? Entonces, simplemente para que os hagáis una idea, el concepto central del que voy a discutir es de crecimiento. Voy en gran medida a recorrer algunos de los temas que hemos abordado en este libro que escribimos junto con Luis González Reyes, o sea que probablemente si después queréis, ¿no? Retomarlos, pues muchos de ellos los podéis encontrar aquí. Y voy a dejar para el final, y depende cómo vayamos de tiempo, pues las cuestiones más relativas a cómo podríamos hacer esto, ¿no? Me interesaba un poco más como daros cierta información al respecto de por qué hablar de decrecimiento. No es como un capricho, que nosotros de alguna manera vengamos trabajando desde muchos frentes en esto, y a qué nos referimos cuando particularmente, pues gente como yo, hablamos de decrecimiento, ¿no? Porque también, bueno, yo creo que ya en la actualidad y según vaya pasando más tiempo, yo creo que la noción de decrecimiento va a estar presente y, bueno, pues como ocurre con todas las nociones políticas y filosóficas, seguramente vendrá acompañadas de un debate, ¿no? Entonces, esos dos son los objetivos principales. Yo no sé si previamente alguien había oído hablar de decrecimiento o no. Esa es una idea que durante muchos años ha sido bastante marginal, ¿no? No en el sentido de despreciada, pero sí en el sentido de minoritaria, aunque tiene bastante recorrido o trayectoria, ¿no? Explícitamente como tal, la noción de decrecimiento existe al menos desde la década de los años 70, trabajada por filósofos como André Gorz, por ejemplo, ¿no? O sin mencionarlo por otros como Castoriadis, o en el nacimiento del ecofeminismo, ¿no? Con François de Hougon, por ejemplo. Y con mucha elaboración, el decrecimiento existe también, sobre todo a partir del ciclo antiglobalización, ¿no? Un poco la misma idea de cooperación internacional, etcétera, también proviene de ese ciclo en gran medida, ¿no? El decrecimiento, yo diría que es una de las muchas ideas que desde diferentes territorialidades, ¿no? Y también con una pluralidad, en la terminología un poco de Arturo Escobar, pues ha ido como configurando un pluriverso de propuestas alternativas al capitalismo industrial, ¿no? Como de alguna manera podemos repensar. Y yo defenderé, y esto es algo que voy a ir retomando, que esta es particularmente pues, la propuesta que hace el norte, ¿no? O como los países occidentales desde su punto de vista, particularmente algunos con más intensidad, ¿no? Yo creo que Francia siempre ha sido uno de los estados que más ha trabajado en esta noción de decrecimiento, pues reflexiona sobre cómo podría transformarse, ¿no? En ese nuevo ciclo en búsqueda de alguna manera de solventar las crisis ecosociales, ¿no? Y hacer hincapié en las cuestiones de justicia. En todo caso, yo sí que creo que particularmente en este último lustro la noción de decrecimiento está adquiriendo cierta aceleración. Además, no solamente lo creo, hemos hecho investigación de análisis del discurso, por ejemplo, en algunos trabajos de fin de máster y lo hemos podido constatar, ¿no? Con diferentes metodologías, como cada vez más aparecen en diferentes debates, en diferentes foros, ¿no? Incluso en términos de anecdotario, ¿no? A lo mejor conocéis la anécdota de la reina Leticia hablando de decrecimiento, que nos dio mucha risa a nosotros, pero bueno. En otro marco, por ejemplo, ¿no? En la Comisión Europea organizó un encuentro que se llamó Beyond Growth. Durante 3 días se discutió sobre el decrecimiento y cómo podía articularse. O también, en términos institucionales, el Ayuntamiento de Girona, para que os hagáis una idea, acaba de firmar un convenio para explorar políticas públicas decrecentistas en el marco del Ayuntamiento. También con el grupo de investigación que yo coordino estamos ahora pensando en un proyecto de colaboración, ¿no? Entonces, bueno, si no habíais oído hablar nunca de decrecimiento y esta es la primera vez, yo creo que probablemente no será la última, ¿no? Y en gran medida
en el contexto de Euskal Herria tampoco es una noción que no se haya trabajado. Tiene una cierta trayectoria, ¿no? Ha habido un colectivo que trabajó durante muchos años con el nombre de Esaskundea, que tenía justamente la noción de decrecimiento en el centro. También Ecologistas Marchan, como parte de la Confederación de Ecologistas en Acción, ha trabajado mucho en la noción de decrecimiento. La Confederación de Ecologistas en Acción será probablemente uno de los actores políticos que más ha elaborado esta noción. Y luego, particularmente junto con Luis, venimos desarrollando desde hace tiempo trabajo con la mayoría sindical vasca, ¿no? Particularmente con ELA y con LAB, también con SK y con Steilas, al respecto de qué podría significar, ¿no? Un decrecimiento para, en particular, Euskal Herria. Este es el documento un poco que publicamos a ese respecto más completo, ¿vale? Pero luego hemos hecho trabajos más aterrizados, ¿no? Y en particular, bueno, el trabajo continúa ya sin nosotras en el mejor de los sentidos, ¿no? Y los diferentes espacios sindicales lo están ampliando, ¿no? Como no sabía que el libro iba a estar aquí, pues también os traía esta fotillo para remitiros al mismo. Bueno, ¿y por qué necesitamos decrecer? ¿O cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Para hablar de decrecimiento? Pues nuestro punto de partida es constatar que vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? En una fase industrial sostenida sobre el patriarcado y fundamentalmente colonial, y que ese tipo de sociedades tiene un gran imperativo básico, que ha sido uno de los elementos de crítica centrales de gran parte de la crítica anticapitalista en toda su historia y puntualmente, ¿no? También en este ciclo antiglobalización, ¿no? Uno de sus objetivos fundamentales es el crecimiento económico. O sea, si nuestra sociedad es buena, entre comillas, en algo, es en impulsar ese crecimiento económico a cualquier coste, ¿no? Con dinámicas de mercantilización que también conocemos, ¿no? Y en eso es relativamente exitoso. O sea, uno puede ver en las métricas que, de hecho, ese crecimiento del PIB se va dando, ¿no? El problema es que el crecimiento del PIB tiene como correlato la necesidad también de un crecimiento exponencial de casi todo, ¿no? No podemos hacer que la economía crezca en el vacío. Por mucho que existan discursos que quizá hayáis escuchado que hablan de desacoplamiento o desmaterialización, ¿no? Los mejores estudios disponibles, ¿no? En términos de economía y en términos de física y termodinámica, pues desmienten esa posibilidad de un crecimiento económico que no tenga un doble correlato. El primero, ¿no? El de fundamentalmente el crecimiento del consumo de energía, como veremos. Y el segundo, y asociado, el crecimiento del impacto ecológico o la huella ecológica. No obstante, ese crecimiento exponencial se ha hecho característico del tipo de sociedad que somos, ¿no? Y por eso hay quien habla o tipifica estas últimas décadas, desde los años 50, como un proceso de gran aceleración, ¿no? En donde ese crecimiento exponencial de casi todo ha venido arrastrado por ese crecimiento económico y particularmente impulsado por un tipo de sociedades que son esas sociedades capitalistas. ¿Por qué me detengo en eso? Pues porque quizá habréis oído hablar de antropoceno, ¿no? Que es una de las nociones que vienen asociadas a estas ideas de gran aceleración, etc., ¿no? La noción de antropoceno básicamente quiere sintetizar el hecho de que ocurre algo que nunca había pasado anteriormente, y es que como especie podemos tener un impacto equiparable al del conjunto de todas las dinámicas terrestres. O sea, movilizar la misma cantidad de materiales, por ejemplo, ¿no? O inducir un cambio en el clima. Eso no tiene antecedentes. Por eso, de alguna forma, inicialmente en el debate de la geología y posteriormente ya extendido a muchas otras disciplinas, se propuso hablar de ese antropoceno como la era del ser humano, ¿no? Como ese hecho diferencial. Pero claro, eso esconde, en términos de justicia, en realidad, que esas transformaciones y sus correlatos destructivos no son responsabilidad igualmente distribuida de todas las personas ni de todas las sociedades, ¿no? Ni siquiera de todos los actores dentro de esas sociedades, ¿no? Esa gran aceleración fundamentalmente se debe a la dinámica de crecimiento económica puesta en marcha por sociedades capitalistas, ¿no? Y por esos actores en búsqueda del crecimiento económico. Y por tanto también históricamente ha sido fundamentalmente responsabilidad de los primeros focos de desarrollo económico, ¿no? Que se encuentran en el mundo occidental. O sea, todavía a día de hoy ni siquiera los grandes actores que crecen de manera exponencial, como por ejemplo China, ¿no? Han equiparado su deuda histórica si se compara, por ejemplo, con otros actores como los de Estados Unidos, pese a la gran aceleración de las últimas décadas, que es muy notable, ¿no? De hecho, no están ya lejos de equipararse, ¿no? Hay cifras que son bastante, digamos, esclarecedoras en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos 10 años se calcula que China ha consumido tanto hormigón como Estados Unidos en todo el siglo XX, ¿no? Es verdad que hay algunos polos de desarrollo ahora que son muy potentes, pero todavía, pese a ello, esas responsabilidades no se han equiparado, ¿no?
Entonces, en realidad, ¿no?, como os decía, pues ese crecimiento exponencial del PIB es inseparable de un crecimiento exponencial del consumo de energía. Y esto es muy importante porque en realidad lo que hace también es contestar alguna noción muy intuitiva que solemos tener, que asociamos a la noción de transición. O sea, pensamos que hemos vivido transiciones energéticas, también por eso pensamos que ahora va a haber una nueva transición. Y entendemos que la transición equivale a abandonar una fuente de energía para asumir otra, ¿no? Habríamos tenido el mundo de la biomasa, luego habríamos pasado por el mundo del carbón, habríamos después transitado hacia el mundo de los combustibles fósiles y ahora los abandonaríamos. Y esa no es la realidad termodinámica. La realidad es que hemos vivido una serie de apilamientos de consumos de energías, pero el crecimiento ha seguido siendo exponencial. Incluso en un momento en donde hay una aceleración, por ejemplo, de instalación de captadores de energía renovable industrial, como es el caso, ¿no?, con grandes macroparques, eso no implica, ¿no?, que se abandone, no hay una sustitución neta a nivel global de esas otras fuentes. Las puede haber a nivel territorial, ¿no?, o a nivel sectorial, pero no a nivel global, ¿no? Y es muy interesante, yo no tengo tiempo hoy aquí, que si, bueno, queréis recuperar una perspectiva crítica e informada de historia de la energía, yo os recomiendo el trabajo de un historiador francés que se llama Jean-Baptiste Fressos, ¿no?, que justamente plantea una crítica a esta noción de transición, ¿no? Entonces, crecimiento exponencial, ¿no?, y extralimitación planetaria, ¿no? Este gráfico quizá también lo conozcáis y si no seguramente también lo vais a ver, es el resultado de un grupo interdisciplinar de estudio en la Universidad de Estocolmo que ha tratado de trazar cuáles son de alguna forma los procesos clave para el sostenimiento de la vida en el planeta y aquellos que tienen que mantenerse en buena forma, digamos, ¿no?, para que no incurramos en una dificultad muy severa para reproducir nuestras vidas, ¿no? Muchos de ellos pues, os resultarán muy, muy conocidos, me voy a detener de hecho un poco más en ellos, como la integridad biosférica o el cambio climático. Y otros quizá los discutimos demasiado poco, ¿no? Por ejemplo, el cambio de uso de suelo, que tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, ¿no? La contaminación, novel entities, tiene que ver con la contaminación, todo aquello que hacemos que aparezca en la biosfera sin que no existía previamente, ¿no? El cambio de uso de suelo con la urbanización o la deforestación o el uso de agua dulce, ¿no? Entonces, ellos lo que proceden es definiendo lo que llaman, ¿no?, espacio seguro, o sea, que sería, digamos, ese límite que no debía superarse en nuestro deterioro o consumo, ¿no?, o sobreexplotación de esos recursos, y lo que van tipificando es que para el año 2023, que es esta última actualización, pues estamos en realidad, ¿no?, mucho más allá de esos límites seguros para la mayoría de los elementos clave, ¿no? Además, no solamente es que estemos mucho más allá de esos límites seguros, sino que hemos salido de los mismos a un ritmo muy acelerado, ¿no? Esta metodología y este equipo empezó a investigar en el año 2009, ¿no? En el año 2009, de los 7 límites, ¿no?, sobre 9 que eran capaces de medir, solamente se habían cruzado 3. Cuando pasaron al año 2015, de los 7 que eran capaces de medir, ya se habían atravesado 4, y ahora que han sido capaces ya de medir los 9, porque esto es muy complejo, hace falta una metodología bastante elaborada, ¿no?, encuentran que 6 de esos 9 se encuentran sobrepasados, ¿no?, con otros 2 a punto también de superarse, ¿no? Entonces, claro, esta extralimitación planetaria, si la queréis un poco asimilar, ¿no?, metafóricamente a lo que sería para un organismo, ¿no?, significaría como una fiebre muy severa, por ejemplo, de un organismo, ¿no?, una enfermedad que puede sostenerse un poco en el tiempo, ¿no?, pero que como tensiona ese funcionamiento normal, a la larga lo que supone es una disfuncionalidad, ¿no?, supone una imposibilidad de continuar, ¿no?, supone poner en tela de juicio ese espacio, ese estado de equilibrio que es el que es compatible con nuestra especie, ¿no? Y además es que nosotros somos ecodependientes, entonces no hay posibilidad de vidas justas, por ejemplo, ¿no?, ni de vidas igualitarias, ni de vidas, punto, en un sistema tensionado hasta determinado punto, ¿no? Y solo por centrarme en 3 de esos grandes límites, que son quizá los más relevantes, ¿no?, podemos pensar en el cambio climático, que conoceréis un poco más, ¿no? Pese a toda, en realidad, ¿no?, la propaganda verde que existe en torno a la cuestión climática, la realidad es que nunca hemos descarbonizado a nivel mundial, ¿no? Seguimos en una senda de crecimiento exponencial de nuestras emisiones. Eso significa que, como ya sabíamos y como sabemos, pues la temperatura media a nivel global está aumentando, ¿no?, y está aumentando ya hasta niveles muy peligrosos y muy por encima de la tasa que esperábamos, ¿no? La última medición más o menos establecida por el IPCC sitúa el calentamiento ya en 1.1
¿no? Cuando empezaban de alguna manera a reflexionar sobre cuál iba a ser la tasa de aceleración de ese calentamiento, 1.1 no lo imaginaban posible antes del año 2050. Aproximadamente, ¿no? El 1,5 grados lo situaban a finales del siglo XXI, ¿no? Ahora ya, digamos, el calentamiento de 1,5 grados cada vez lo encuentran en el propio decenio, ¿no? Si esta dinámica no cambia. Y es que además, ¿no? Ya vemos de manera cotidiana esos efectos del cambio climático, ¿no? De las maneras, digamos, más inocentes, pero también de las maneras más dramáticas, ¿no? Ya sea en forma de sequía, en forma de lluvias torrenciales, ¿no? Para muchos territorios es una amenaza existencial, ¿no? Para muchas islas del Pacífico supone que ya no van a poder ni siquiera seguir viviendo allá. Y lo peor ni siquiera, digamos, está aquí, porque lo peor en términos climáticos sería lo que se llama la activación de los bucles de retroalimentación positiva, ¿vale? El sistema clima es un sistema complejo. Un sistema complejo en física se caracteriza porque tiene umbrales, ¿vale? O sea, tú puedes durante el tiempo hacer lo mismo al sistema, ¿no? Y eso no va a significar que él va a cambiar de la misma forma todo el tiempo, sino que en un momento dado va a cambiar mucho más o mucho menos, va a cambiar su tasa de cambio, como si queréis, si tenéis una goma, ¿no? Que podéis tirar de ella y vuelve a su posición hasta que llega un momento en donde ya no puede volver a su posición, ¿no? Porque se rompe o porque se deforma, ¿no? Eso es una dinámica inelástica, una dinámica irreversible, ¿no? O sea, al clima le pasa un poco eso. Lo podemos tensionar, pero puede llegar a un momento de quiebre, ¿no? Y Hansen, por ejemplo, que es uno de los climatólogos más reconocidos, lo sitúa en torno a 1,5 grados, ¿no? En donde ese forzamiento pone en marcha una dinámica de calentamiento todavía más rápida de la que hay, que calienta todavía más, ¿no? Y eso significa lo que se llama, pues, efecto de calentamiento acelerado o climate runout, por ejemplo, ¿no? Son muchos los elementos que son muy sensibles, los tipping points climáticos. Por ejemplo, la deforestación en el Amazonas, ¿no? El deshielo, las corrientes marinas, la corriente de la AMOC, que se discutió en prensa hace poco, ¿no? O, por ejemplo, el deshielo del permafrost, ¿no? Que es uno de los que os traigo, ¿no? O sea, si llega un punto, para que os hagáis una idea, ¿no? En que la capa de hielo permanente que esconde bajo ella una enorme cantidad de metano se deshiela, va a liberar un montón de metano que tiene una enorme cantidad, ¿no? Una enorme capacidad de producir efecto invernadero, y eso genera un bucle de retroalimentación, ¿no? Entonces, si eso pasara, ¿no? Si se pusiera en marcha ese tipo de calentamientos, ¿no? Si nos aproximáramos a 5 grados, por ejemplo, pues estaríamos hablando de extinciones en masa. O sea, la gravedad del asunto es esa, no es otra, ¿no? Por mucho que parezca que es un asunto entre otros, ¿no? Y que de alguna manera lo podemos negociar con otros factores como los económicos, ¿no? Pues estamos ante un riesgo existencial en ese sentido, ¿no? Y este es solamente uno de los 9 límites, ¿no? Podríamos hablar de otros, como por ejemplo el de la pérdida de biodiversidad, del que estamos mucho más desconectados cotidianamente, ¿no? Igual que existe el IPCC, existe el IPBES, que es un organismo, digamos, equivalente, pero que estudia la biodiversidad, y la verdad es que esa pobre gente está bastante desesperada porque nadie le hace caso, ¿no? Llevan décadas constatando que la pérdida de biodiversidad es tan acelerada que amerita ser considerada en términos de una sexta gran extinción, ¿no? O sea, es decir, la tasa de desaparición de especies es tanta o es equivalente a la que sucedió después de que impactara el meteorito que acabó con los dinosaurios, ¿no? Que es otro evento de gran extinción en el planeta, ¿no? Ayer, en particular, algunos órdenes de la vida, como los anfibios o los insectos, que ahora se están estudiando con mucho detalle, en donde las mortandades son masivas, alcanzan casi tasas del 40-50%, ¿no? Muy elevadas. Y además muy aceleradas, ¿no? En términos exponenciales. Entonces, claro, ¿qué está sucediendo para que la desaparición de especies sea tan fuerte y sea tan acelerada? Pues el funcionamiento normal de nuestra sociedad. Eso es un poco lo dramático, ¿no? O sea, lo que ocurre es que hay pérdida de hábitats por contaminación, por superpoblación, por explotación excesiva de recursos naturales, ¿no? Que tiene que ver con cómo competimos por ese espacio disponible con la extensión urbana, con la construcción de infraestructuras o con el comercio mundial, por ejemplo, que es un gran vector de extensión, ¿no? De organismos o especies que al llegar a un nicho se convierten en invasoras, ¿no? Porque no encuentran, digamos, su acople ecológico con el que han coevolucionado, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro riesgo de primer orden, ¿no? Porque si hay una desestabilización de esos ecosistemas, en tanto que ecodependientes, encontraríamos problemas básicos para la producción de alimentos, por ejemplo, ¿no? O para el acceso al agua dulce, ¿no? Y luego, el tercer gran problema en el que me voy a detener, que es nuestra conflictiva relación con la energía. O sea, históricamente no ha habido ninguna sociedad como la nuestra, ¿no? Que sea tan voraz en el consumo de energía, que es prerequisito de esa búsqueda de crecimiento económico, y además que haya introducido con tanta fuerza
su consumo de combustibles fósiles, que también es algo muy excepcional. Todavía a día de hoy, ¿no?, rondamos el 80% de consumo fósil a nivel mundial, ¿no? Eso tiene dos grandes problemas, ¿no? El primero, que tiene que ver con el agotamiento absoluto, ¿no?, la dinámica de pico, que se llama. O sea, uno no puede acceder ilimitadamente a esos recursos porque están de alguna manera limitados, ¿no?, en esa corteza terrestre. Eso es muy complejo de determinar, ¿no?, exactamente cuál va a ser el punto de quiebre, ¿no?, porque se entremezclan consideraciones termodinámicas con consideraciones económicas y geopolíticas, pero sí que sabemos que la dinámica es justamente la de alcanzar una meseta, ¿no?, un máximo de extracción, y que después venga una caída. Hay maneras de dilatar, digamos, esa meseta, pero todas ellas son muy destructivas, ¿no? Por ejemplo, puedes extraer, ¿no?, muchos de esos recursos en lugares en donde debería haber una protección de la biodiversidad. Pensar, por ejemplo, en el caso del Yasuní, que van a venir a hacer una gira ahora dentro de poco, ¿no? Pues ahí hay petróleo, ¿no? Entonces, bueno, sí, podemos tener acceso a un poco más de petróleo a costa de, por ejemplo, devastar el Yasuní, ¿no? O podemos hacer minería submarina, que no hacíamos anteriormente, ¿no?, etcétera. Entonces, si queremos acceder a esos recursos que son cada vez más raros y cada vez más escasos, lo hacemos a costa de mayor destructividad y mayor precio, ¿no? Y a la larga, ¿no?, pues entraremos en esos picos, incluso también para el uranio, ¿no? Hago solamente esta pequeña mención porque tengo muchos estudiantes que, bueno, siempre me plantean un poco la energía nuclear como alternativa, más allá de las consideraciones que pudiéramos hacer en términos de democracia, en términos de seguridad, ¿no?, etcétera. Pues hay que pensar que la energía nuclear, tal y como existe a día de hoy, es una energía mineral, o sea, es decir, que tiene como base un mineral que es el uranio, que no está, digamos, tampoco libre de este tipo de dinámicas, ¿no? Es más, cada vez tenemos más problemas con los materiales en general, ¿no?, porque también nuestra sociedad lo que ha hecho ha sido sustituir esa dependencia fósil por dependencias minerales muy diversas, ¿no? Y de hecho, cuando planteamos, por ejemplo, movilidad eléctrica o planteamos renovables industriales, estamos diciendo, bueno, vamos a diversificar desde los fósiles a este otro tipo de tecnologías, pero que tienen sus propios requerimientos materiales, ¿no? Entonces, estamos encontrando nuevos nichos de tensión, por ejemplo, el del litio, ¿no? Si provenís del triángulo de alguno de los países del triángulo del litio, ¿no?, en Argentina o en Bolivia, ¿no?, pues ya sabréis que es uno de los conflictos ecosociales de primer orden allá, ¿no? Porque, de nuevo, hay un conflicto entre ecosistemas muy valiosos, ¿no?, y recursos que se convierten en estratégicos, ¿no? Podríamos decir lo mismo del cobre, por ejemplo, que también ahora está con gran fuerza sobre la mesa, o muchos otros, ¿no? Esta es una gráfica extraída de la normativa de materias, de la directriz de materias primas críticas de la Unión Europea, ¿no?, en donde ya vemos que la Unión Europea lo que le interesa son las renovables, los coches eléctricos y el sector militar, ¿no? Esas son sus prioridades declaradas, ¿no? E identifica también cuáles son, digamos, las tecnologías clave para ello y los recursos que necesita, ¿no? Y aquí esta división entre riesgo de suministro combina cuestiones, ¿no?, de cantidad absoluta, o sea, es decir, estas cuestiones de agotamiento, con cuestiones geopolíticas también, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no?, desde hace décadas es lo que ha llevado a mucha gente a poner sobre la mesa que existe una incompatibilidad entre cómo funciona el mundo y cómo funciona la economía, ¿no? La economía requiere la línea negra, o sea, un crecimiento exponencial ininterrumpido, ¿no? Y además, por desgracia, ha acoplado lo que nosotros llamamos bienestar, ¿no?, en un país como este, a ese crecimiento económico, ¿no? Y sin embargo, la naturaleza funciona, ¿no?, pues como la línea verde y la línea roja. O sea, los recursos renovables son más o menos estables, si no se les deterioran, y los recursos no renovables, como por ejemplo los fósiles o los minerales, siguen una dinámica de pico. Pueden crecer durante un tiempo, pero luego caen, ¿no? Entonces necesitamos encontrar una solución, porque encima de todo, el problema es que esto está generando cada vez más una sociedad, pues, que podríamos llamar quebrada, ¿no? Una sociedad en donde, de alguna forma, hay dos movimientos en paralelo. Por un lado, una tensión muy fuerte dentro de las propias sociedades en términos de explosión de la desigualdad, ¿no?, y en términos de dificultades para introducirse en determinados modos de vida y modos de consumo, ¿no? En el espacio europeo eso toma la forma fundamental del auge de la extrema derecha, ¿no?, que es una reacción a la vez, ¿no?, al auge del movimiento feminista, diría yo, ¿no?, y una constatación de negar la imposibilidad, ¿no?, de continuar adelante con este modo de vida mediante prácticas de necropolítica. Es decir, ¿cuál va a ser la mejor solución, ¿no?, para que no tengamos que poner sobre la mesa la cuestión de los límites? Pues excluir, ¿no?, a la gente y además subordinarla a nuestras propias necesidades. Ahora que en el sur global también estamos viendo cada vez más este tipo de dinámicas, ¿no? Llámalo, por ejemplo, Bukele, llámalo Milei, ¿no?, o llámalo Narendra Modi. O sea, estamos viendo una dinámica, digamos, de reforzamiento, ¿no?, de una, bueno, exclusividad de carácter étnico o de otro tipo que se paga, digamos, con la
exclusión de un conjunto de la población de esa dinámica de consumo, ¿no? Pero yo diría algo más, ¿no? Porque no solamente, digamos, hay ese reforzamiento autoritario, sino que también hay un reforzamiento colonial, ¿no? Porque incluso en el funcionamiento normal de nuestras sociedades, ¿no? En sus modalidades socialdemócratas, que es un poco lo que podemos tener acceso como mal menor, ¿no? Hay una condición de partida de cómo vivimos que es, digamos, el acceso a una enorme cantidad de recursos que no se encuentran en nuestros territorios, ¿no? Eso hay unos autores alemanes que se llaman Brand y Wiesen que lo han denominado un modo de vida imperial. Es decir, en donde la condición estructural de nuestra normalidad es la desigualdad norte-sur, ¿no? En términos ecosociales. Y eso no es un accidente, no se va a solucionar con ningún goteo del crecimiento económico, ¿no? Ni tampoco es inocente. O sea, es decir, cuando ahora vemos explícitamente un reforzamiento del militarismo en un espacio como el europeo, pues estamos viendo en realidad el esfuerzo por salvaguardar esa capacidad de consumo en un conflicto geopolítico cambiante, ¿no? Pero también, volviendo a China, por ejemplo, vemos cómo intenta generar una nueva órbita a su alrededor, en donde pueda tener acceso, ¿no? En términos de materia barata, no solo a materias primas, sino, por ejemplo, a trabajo a bajo precio en el sudeste asiático, ¿no? Bueno, ese tipo de dinámicas, ese tipo de modo de vida imperial, yo creo que tiene que estar en el centro de cualquier pensamiento ecosocial, porque si no, lo que va a suceder es que vamos a poner sobre la mesa propuestas que, intentando de alguna manera solventar los problemas ecosociales en este territorio, va a reproducir, si no ampliar, los problemas en otros, ¿no? Yo creo que paradigmáticamente la idea de transición verde y digital, que es el discurso hegemónico, ¿no? En el contexto europeo, tiene una ceguera al respecto de la cuestión norte-sur que es muy notable, ¿no? Porque la precondición, como antes os mostraba, de todo el paquete tecnológico que está en el centro de esa transición verde y digital es el continuamiento, ¿no? Y la expansión de estas relaciones coloniales extractivistas. No puede ser de otra forma. Por dónde están las reservas de litio, por dónde están las reservas de cobre, ¿no? Por cómo se sigue poniendo en marcha esas extracciones de petróleo y cómo también, en gran medida, ¿no? Para que este orden se siga manteniendo, hace falta sistemáticamente esos regímenes necropolíticos que os decía, ¿no? Porque todo el mundo tiene interés en salvaguardar sus territorios, ¿no? Cuidar sus comunidades y trabajar por su sociedad. En el sur global, más seguramente que aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien se alza para defender esos territorios, para decir no a esos planes extractivistas? Pues que son asesinados, ¿no? Y tenemos un problema de primer orden que seguramente en este máster vais a discutir a menudo, que es el asesinato de defensoras de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? No podemos desconectar el asesinato de defensoras de la naturaleza de nuestro modo de vida en un espacio como Euskal Herria, porque no es desconectable. O sea, cuando hablamos de mafias o cuando hablamos de crimen organizado, ¿no? O cuando hablamos de regímenes de extrema derecha, ya digo, en países de América Latina u otros, no podemos sacar de la ecuación, ¿no? Esos vínculos con las empresas que tienen su sede social aquí, por ejemplo, ¿no? No podemos hablar de Milei y no hablar de Repsol, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que conjugar en realidad esos dos elementos. Por eso, en gran medida, hablar de decrecimiento, desde mi punto de vista, es inevitablemente hablar de sociedad norte-sur, ¿no? Porque, ¿qué sería una sociedad decrecentista? Era la segunda cuestión que quería tratar con vosotras. A mucha gente le comentas algo sobre el decrecimiento y se imaginan esto, ¿no? Como el apocalipsis zombie, ¿no? Como el fin del mundo, como que todo se ha ido un poco al garete, ¿no? O también hay como el movimiento contrario, ¿no? Que les hablas de decrecimiento y se ve como una especie de horizonte utópico, ¿no? Como si hubiéramos transformado integralmente todo y no sabemos mucho cómo ha sido, ¿no? Pero sociedad decrecentista tiene mucho más que ver con esto, por ejemplo, con el movimiento feminista, ¿no? Con cómo somos como sociedades capaces de hacer avanzar unos valores y no otros, ¿no? O tiene que ver también con cosas como la pandemia que hemos vivido de COVID-19, ¿no? Que se tiene que interpretar en el marco, en realidad, de qué sucede en una sociedad cuando no nos hacemos cargo, ¿no? De ese tipo de destrucciones que estamos poniendo en marcha, ¿no? Y es que estamos en un horizonte en donde lo político se encuentra muy abierto. Yo creo que eso es característico de lo social y lo político, su diversidad, ¿no? La posibilidad de que muchos horizontes surjan a partir del presente, pero en donde no cualquier cosa es posible, ¿no? Y eso sí que creo que es muy relevante tenerlo en mente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha dibujado un nuevo mapa de lo posible, al tenor un poco de lo que antes os discutía. Cualquier propuesta de futuro, del orden político que sea y en el territorio que sea, va a tener que negociar con 4 elementos como poco, ¿no? Primero, un clima dañado. O sea, el clima no va a volver a ser como era. Eso no está en nuestra mano, ¿no? Tenemos que convivir con un clima que ya es más inestable de lo que era, ¿no? Y que en gran medida pues, nos va a acompañar
¿no? Con esas dinámicas a veces catastróficas. Tenemos que convivir con una trama de la vida más empobrecida, ¿no? Y eso pues tiene muchos efectos a nivel, por ejemplo, de la agricultura, ¿no? A nivel de nuestro acceso al agua, etcétera, ¿no? Es verdad que la trama de la vida es la que más capacidad regenerativa tiene. Por eso hay muchas propuestas de renaturalización, por ejemplo, que pretenden pues, bueno, que de ese extremo el mapa amplíe un poco más, ¿no? su espacio. Luego tenemos que trabajar también con que la cantidad de energía y materiales disponible a nivel mundial va a ser menor en términos totales, ¿no? Luego entran las cuestiones del reparto, pero a nivel, digamos, global no vamos a poder proyectar el consumo de Bilbao o el consumo, ¿no?, de un país como Estados Unidos al conjunto del planeta, porque no sería posible. O sea, no solamente es que hay mucha gente que no quisiera, sino que no sería posible, ¿no? Y luego, otro punto de vista es que, bueno, vivimos en el triunfo del neoliberalismo, ¿no? Y eso también ha marcado un tipo de subjetividad y un tipo de institucionalidad con el que tenemos que negociar, ¿no? En términos, seguramente, de buscar cómo subvertirlo, ¿no? Cómo trabajar con ello, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito de lo posible, yo creo que hay que pensar en el decrecimiento como una opción política con mayúsculas, ¿no? Entonces, no creo que el decrecimiento sea inevitable, o sea, es decir, este tipo de conjunto de transformaciones que vamos a vivir puede conducir a cosas muy distintas, ¿no? Algunas más deseables y otras menos. Yo creo que el decrecimiento, a mí me gusta usarlo con mayúscula porque nos habla, ¿no?, de una propuesta política, ¿no? Una propuesta política por la que hay que trabajar, para la que hay que organizarse, ¿no?, que significará también un conflicto, que tiene para mí dos grandes ventajas, que es capaz al interior de una sociedad como la nuestra, ¿no?, de conjugar consideraciones de igualdad, justicia, autonomía, ¿no?, y hacer las paces con el planeta, pero es que además es la única, diría yo, que conozca, luego lo podemos discutir, que permitiría a los territorios que no son el nuestro elegir con libertad cuál quiere ser, de alguna manera, el recorrido, ¿no?, de su propia organización económica y social, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el decrecimiento puede funcionar sin extractivismo, ¿no? Puede funcionar sin ese tipo de distribución, ¿no?, del sistema mundo, en donde algunos países, ¿no?, algunos territorios están estructuralmente obligados a ser pues, una fuente de materia prima barata o de mano de obra barata, ¿no? Entonces, el decrecimiento no es una propuesta universalista en el sentido de que todo el mundo tenga que decrecer. Yo creo que eso sería un error, sería volver a incurrir en la misma arrogancia epistémica, ¿no?, del eurocentrismo históricamente, ¿no? Si antes era la civilización, ahora va a ser el decrecimiento. No, yo creo que eso es un error. De hecho, si el decrecimiento existe es gracias al diálogo, ¿no?, con el sur, fundamentalmente. Porque, como os decía inicialmente, no podemos entender decrecimiento si no es porque existe el buen vivir, sino porque existe el Ubuntu, ¿no?, o porque existe el Gran Swaraj, ¿no?, porque existe todo un conjunto de propuestas, ya digo, eso que se llama pluriverso, que nos han venido a decir, de hecho, ¿no?, que hay otras formas de vivir y que podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esas propuestas tienen muchas dificultades para medrar en sus propios territorios porque allí el conflicto está sistemáticamente instalado, ¿no?, para garantizar nuestro modo de vida imperial. Entonces, romper con ese modo de vida imperial, ¿no?, que es un poco lo que buscaría el decrecimiento, sería una precondición para que esos territorios hicieran lo que considerasen, ¿no?, en un diálogo probablemente lo más equilibrado posible, ¿no? Entonces, por eso creo que decrecer en el norte y en los nortes, porque también hay mucha desigualdad interna en cada lugar, ¿no?, permitiría elegir en el sur y en los sures, porque aquí también tenemos un problema de desigualdad muy, muy profundo, ¿no? Yo no tenía tiempo hoy, si quería un poco ahondar en las consideraciones que he hecho, de volver de alguna manera con todo detalle a las propuestas en las que hemos trabajado por sector económico, ¿vale? Porque, bueno, nos hemos intentado tomar en serio, ¿no?, a qué se parecería una sociedad decrecentista y hemos elegido los sectores que consideramos más relevantes en una sociedad, una economía como la de Euskal Herria o como la del Estado español, y la hemos de alguna manera cartografiado, buscado alternativas y hemos dado algunos ejemplos que ya están funcionando. Yo eso no lo podré hacer hoy aquí, pero lo podéis acceder para nivel de Euskal Herria en el informe que antes os señalaba y para la escala de Estado español en el libro que tenéis aquí en el centro de documentación. Pero sí que quería cerrar solamente con algunas de las ideas fuerza, ¿no?, que han articulado ese análisis y ese conjunto de propuestas para que os hagáis una idea de qué es para mí decrecimiento, ¿no?, a qué se parece, ¿no?
Un primer punto claramente es la reducción del consumo material y energético hasta los marcos ecológicamente viables, ¿no? Si estamos en un horizonte de extralimitación, ¿no? En un escenario de extralimitación, pues debemos contraer, ¿no? En gran medida en territorios como el nuestro, porque aquí ya estoy pensando, ¿no? De crecimiento en territorios como el nuestro, ese nivel de consumo, ¿no? Esto, por supuesto, atendiendo a consideraciones de clase, esto es evidente, ¿no? Porque ya sabemos que el reparto no es igual de consumos, ¿no? Pero incluso las personas que menos consumen en un lugar, ¿no? Como Euskal Herria, consumen más de lo que le tocaría, ¿no? En un reparto equitativo de esos consumos. Eso también es algo que a veces nos cuesta, ¿no? O sea, sí, dimensión de clase, por supuesto, ¿no? Hay que acabar con los consumos de los ricos, que son los que en gran medida nos han puesto en este aprieto, ¿no? Pero tendríamos que cambiar nuestro modo de vida casi todo el mundo también en un sitio como este, ¿no? Eso quizás es menos popular, ¿no? O menos sexy. Para hacer eso, ¿no? Nosotros entendemos, hablo en plural un poco porque lo elaboramos en el libro, que es imprescindible pensar en una relocalización y una diversificación de la economía, ¿no? Vais a aprender mucho de esto, seguro que acabaréis sabiendo más que yo, ¿no? Pero una de las cosas que ha pasado en estas últimas décadas es que se ha instituido un capitalismo globalizado, que además de desigual es enormemente dependiente de un reparto de tareas, ¿no? Y de una logística a nivel internacional, donde hay territorios, como os decía antes, que por ejemplo están condenados a ser solamente productores de materias primas, mientras que otros, ¿no? Tienen acceso a acaparar muchos procesos que generan mucho más valor añadido, ¿no? O sea, nosotros analizábamos la economía de Hego Euskal Herria y Hego Euskal Herria es como un digestor, decíamos, ¿no? Vive de tener materias primas baratas, reelaborarlas en proceso que les dan mucho valor añadido, por ejemplo, fabricar un coche y después exportarlo, ¿no? Entonces, esas dinámicas de especialización productiva son petrodependientes y son desiguales. Si quisiéramos reorganizar, ¿no? En términos de menos consumo de energía y materiales nuestras economías y nuestras sociedades, habría que relocalizarlas para no depender de esa logística y diversificarlas, porque claro, un montón de cosas que necesitamos ahora no las producimos, ¿no? Eso tiene que ver también con esa especialización productiva, ¿no? Pero no de cualquier forma, ¿no? Un tercer punto que es muy relevante aquí es la integración de lo que llamamos metabolismo social dentro del metabolismo ecosistémico, ¿no? Metabolismo es una noción de la economía ecológica que tiene una raíz marxiana, ¿no? Es una idea originalmente de Marx, que tiene mucho que ver con cómo se organiza materialmente una sociedad. Igual que hablamos del metabolismo de un organismo, en donde necesitamos unos alimentos, ¿no? De ahí sacamos una energía y generamos unos residuos, pues las sociedades hacen algo parecido, se organizan económicamente de una forma parecida, ¿no? Tienen unos requerimientos materiales, con eso elaboran sus necesidades y generan unos residuos, ¿no? Y lo que ha caracterizado a las sociedades capitalistas, sobre todo en su fase industrial, es lo que se llama las rupturas de esos metabolismos, ¿no? Por ejemplo, introducir combustibles fósiles hace que tú ya no vivas de la energía solar, sino que vivas de quemar recursos subterráneos, ¿no? Y generar un tóxico que además desregula el clima, ¿no? Ya no hay un cierre de un ciclo, sino que hay una línea, ¿no? La agricultura, históricamente, por ejemplo, ¿qué hacía? Pues recuperaba los desechos de los procesos bióticos, con eso producía en una verdadera producción y retroalimentaba ese proceso, casi en un círculo perfecto, ¿no? ¿Qué hace la agricultura industrial hoy? Pues todo lo contrario, ¿no? Coge recursos fósiles y maquinaria y también muchos insumos químicos, que muchas veces son minerales, ¿no? O sea, el fosfato, por ejemplo, es necesario, ¿no? Que está detrás del conflicto en el Sáhara, por ejemplo, porque tiene las mayores cantidades de recursos. Con eso produce alimentos, ¿no? Y, digamos, en el proceso de producción de alimentos genera residuos, ¿no? Porque, claro, todos esos tóxicos, todos esos insecticidas, por ejemplo, se quedan en el ambiente y generan un daño, ¿no? Entonces, donde había círculos, hay líneas, ¿no? Hay un desencaje entre el metabolismo de los ecosistemas y el metabolismo humano. Y eso tenemos que solventarlo si realmente queremos dar marcha atrás a esas dinámicas de extralimitación. Luego, tal y como yo entiendo el decrecimiento, es inevitable que incorpore las consideraciones de la economía feminista, ¿no? Otro problema fundamental que tenemos como sociedad es que hemos hecho una división abstracta entre lo que llamamos productivo, que tiene que ver con el trabajo asalariado, y lo que no existe y se invisibiliza y queda feminizado, que es lo reproductivo, ¿no? O el trabajo de cuidados, ¿no? Claro, eso no puede dar lugar a una sociedad sana, porque lo que sirve para sostener la vida, fundamentalmente, que debería estar en el centro, ¿no? Queda invisibilizado y además queda denostado. Entonces, rearticular y reequilibrar eso sería una de las cosas más relevantes, ¿no?
Todo eso imposible sin una redistribución fuerte, ¿no? Redistribución fuerte de la riqueza al interior de los territorios, como antes decía, y entre los territorios con criterios de justicia global. Lo que vosotros vais a hacer va mucho de eso, ¿no? Igual que lo que hacemos muchos de nosotros también, ¿no? Ya sea, por ejemplo, deudas odiosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la acción internacional, ¿no? Para resolver las deudas históricas, pero todas las luchas de distribución y de clase al interior de una sociedad tienen que ver con estos procesos de redistribución. Y por último, nosotros apostamos, y bueno, esto sería más largo de contar, ahora no tenemos tiempo, por poner en el centro la cuestión de la autonomía, ¿no? Pero muy sintéticamente, ¿por qué hacemos esto? Pues porque creemos que toda esta dinámica está alimentada por esos requisitos del crecimiento del mercado, ¿no? Y por sus actores empresariales, y además entendemos que los estados se han visto un poco abocados a continuar, ¿no? Esa misma dinámica, pues porque se han acoplado las necesidades de la gente con esas necesidades del mercado, ¿no? Por eso cada vez más tenemos versiones del neoliberalismo autoritario, ¿no? Cada vez más caníbal, en donde o se disuelve esa contención que pudiera ser algunos espacios del Estado, o directamente se pone al Estado al servicio de esa dinámica, ¿no? Yo creo que las políticas de Milei son muy significativas a ese respecto, ¿no? Entonces, tiene que haber un contrapeso, tiene que haber un polo en donde hay una construcción de autonomía política por parte de las comunidades y las personas, pero también de autonomía económica, ¿no? Poder ser capaces de satisfacer la mayor cantidad posible de nuestras necesidades sin pasar por esa mediación del salario, ¿no? Uy, mira, este se me ha descolocado, que no lo hemos querido usar antes. Bueno, os lo digo simplemente, ¿no? Eso, digamos, pone sobre la mesa con mucha claridad esas ideas fuerza, ¿no? Y con esto termino, que decrecer no puede ser entendido solamente como contraer, ¿no? O sea, no cualquier tipo de reducción en cualquier tipo de cosa es decrecimiento. Digo, por eso también es una crítica recurrente, ¿no? Decir, decrecer, lo que queréis es que haya pobreza. Bueno, ya sé que eso lo dicen con mala fe, pero bueno, alguna vez quizá lo escucharéis, ¿no? Decrecer significa transformar radicalmente la sociedad, ¿no? De hecho, el decrecimiento no es más que una reinterpretación en la situación presente de toda una tradición de emancipación social y de transformación social, ¿no? Y en lo económico, fundamentalmente, si nos queremos centrar, al hablar de decrecimiento, cuando nosotros abordamos los sectores, distinguimos tres tipos de sectores. Algunos que deberían crecer, paradójicamente tener más presencia y más importancia, otros que no deberían ni crecer ni decrecer, sino que deberían cambiar cómo funcionan, y otros que sí deberían contraerse, digamos, ¿no? En donde decrecimiento es sinónimo de contracción. Entre los que deberían crecer, pues todo lo que tiene que ver con la economía circular, con la silvicultura o con la agricultura y la producción de alimentos, ¿no? Transformada cualitativamente, claro. Los que deberían modificarse profundamente, pues la industria y la energía, ¿no? En donde debería haber una transformación cualitativa grande. Y los que deberían contraerse, pues la minería, el transporte fundamentalmente privado, ¿no? El vehículo privado como gran problema, la construcción, el turismo, las finanzas o la digitalización, ¿vale? Bueno, en el libro además, solo para que lo sepáis, pues hacemos todas unas consideraciones de orden, pues desde lo subjetivo, lo comunicativo, ¿no? Los vínculos entre valores, emociones, etcétera, ¿no? Y también organizativas, de cómo entendemos que se podría avanzar desde la situación presente hacia este tipo de decrecimiento, que a veces lo llamamos decrecimiento comunalista, ¿no? Para diferenciarlo de otros. Pero como hoy no podía hablar de todo, pues eso simplemente os invito a que si tenéis interés lo leáis ahí. También se va a publicar, en cuanto lo termine, que voy con retraso, un artículo que he preparado sobre decrecimiento para los cuadernos de Goa, y bueno, ahí sí que voy a abordar esa parte. O sea que como vais a andar por aquí, si miráis el próximo número, pues vais a encontrar en gran parte lo que he presentado hoy, que me ha servido un poco para prepararlo, y esta parte que no he podido contar. Así que es que ricasco, espero no haberme pasado mucho del tiempo y quedo abierto a vuestras preguntas y consideraciones.